Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener un video donde les voy a indicar a través de un ejemplo, en mi opinión, la mejor manera de aprender cómo preparar un discurso oral y público. Esto es porque yo hice un primer video donde les di varios tips que ustedes pueden usar a la hora de preparar un discurso oral y público. Pero varios de ustedes me han pedido que preparara una segunda parte de este video donde a través de un ejemplo concreto yo les enseñara cómo aplicar toda esa parte teórica y conceptual a hacer un discurso oral y público. Entonces, porque ustedes lo pidieron, decidí preparar este discurso oral y público. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita, ya que tengo nuevos tutoriales de español todos los días. Entonces, vamos a comenzar un poco hablando de algunos aspectos teóricos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un discurso oral y público. Recuerden que el discurso oral y público tiene el objetivo de influir en las decisiones de nuestra audiencia. Es decir, el discurso oral y público lo que pretende es de manera oral convencer a una persona en un determinado tema, pero que no les confunda el tema de que se llame oral y público, porque en realidad todo buen discurso primero tiene que escribirse. Y es por eso que para este tutorial yo les escribí este discurso oral y público, un discurso que realmente yo dije en la universidad sobre un tema que a mí siempre me ha interesado, que es el tema de si debemos o no legalizar la prostitución. Entonces, en este discurso oral y público, ustedes van a ver que yo construí un gancho, que lo hice con una historia humana para captar la atención de la audiencia, y luego yo comencé a dar estadísticas que realmente impactan sobre el tema de la prostitución, para luego explicar mi posición ante la prostitución y luego hacer una reflexión final y llamar a todas esas personas que estaban allí a que apoyaran mi postura, que es que la prostitución no debería legalizarse. Entonces, lo primero que tienes que tener claro en tu discurso oral y público es el tema. O sea, ¿qué tema tú vas a usar que conecte con las personas que te van a escuchar? ¿Por qué ese tema es importante? Y para empezar, tiene que ser un tema que te apasione. Porque, a ver, si me pides que haga un discurso oral y público, en lo personal, sobre los animales, no es un tema que a mí me apasiona, ¿no? A mí me apasionan mucho las temáticas sociales. Entonces, este discurso oral y público tiene la característica de que aborda una temática social, que es una temática que a mí me atrae, y por eso yo me sentí motivada a preparar un discurso oral y público sobre un tema que a mí me conmueve. Entonces, lo otro que tienes que hacer es que una vez que elegiste el tema, que en mi caso fue debemos legalizar la prostitución o no, yo tengo que elegir un bando, o sea, estoy del bando de los que piensan que sí debería legalizarse o estoy dentro del bando de los que piensan que no debería legalizarse. Luego de eso tengo que comenzar a buscar información en internet, en libros, en folletos. Realmente ya nadie va a las bibliotecas porque ahora en internet tenemos un repositorio de información enorme. Entonces hay que comenzar a buscar información y miren qué curioso, aunque en la columna vertebral del discurso oral y público van a ir datos duros y puros, que es el dato estadístico, el número que siempre respalda lo que tú vas a defender, no te recomiendo que inicies con estadísticas, excepto si esa estadística es extraordinariamente poderosa. Hay casos en que sí, pero yo te recomiendo que trates de iniciar tu discurso con un tema humano, con una historia humana. Puede ser una historia tuya, una experiencia muy personal, o puede ser una historia de una persona que tú hayas conocido o una historia que hayas leído que te haya impactado. En mi caso, yo cuando comencé a buscar información sobre la prostitución, encontré un artículo en la BBC que me impactó y dije, este definitivamente es mi gancho, porque cualquier mujer va a sentirte identificada con la historia de Brenda Millers Powell. Entonces ahí inicié yo
mi discurso con ese gancho. Y luego lo vamos a ir viendo parte por parte. Yo comencé a desarrollar el cuerpo de mi ensayo. Obviamente, en el cuerpo de mi ensayo, yo incluí ejemplos concretos y estadísticas que impactaran, que hay muchísimas y van a ver ustedes cuando lo leamos que de verdad son estadísticas que conmueven. Incluso puse las estadísticas en rojo para que ustedes las puedan diferenciar a lo largo del discurso oral y público. Siempre hay que ver estadísticas, siempre. Si no, tu tema queda en el campo de la subjetividad. Luego hay que mencionar contraargumentos. Recuerden que yo tengo un video en mi canal sobre la contraargumentación y cómo se elaboran párrafos contraargumentativos. Pues bien, aquí la contraargumentación tiene un peso muy importante. ¿Por qué? Porque yo sé que mucha gente apoya la legalización de la prostitución. Entonces yo lo tengo que mencionar. O sea, yo tengo que mencionar que yo sé que estoy en un tema candente, medular, pero yo le tengo que responder a esa gente que no apoya mi tesis. Mi tesis es, no debería legalizarse. Entonces, aquí viene la contraargumentación. Lo dejé en verde el tema de las estadísticas para que vean cómo las estadísticas siempre respaldan mucho. Luego explico algunas razones del problema de la prostitución, porque sin duda es un problema social, aunque mucha gente diga que es la profesión más antigua del mundo, por favor, o sea, detrás de la prostitución, detrás de la trata de personas, lo que se esconde es mucha necesidad. Entonces yo lo explico. Mi posición ante el problema, o sea, qué pienso yo ante este problema, qué opino. Y luego mi conclusión, que si se fijan, es importante que en la conclusión ustedes no den nueva información, porque la conclusión es una recapitulación de todo lo que ya ustedes dijeron. Entonces nos vamos a ir al comienzo para que ustedes vean cómo yo elaboré un gancho. Un gancho que permitiera conectar rápidamente con todas las personas que estuvieran escuchando mi discurso oral y público. Y el gancho de hecho fue una historia humana publicado en un periódico. Y este fue mi gancho. ¿Debería legalizarse la prostitución? Brenda Millers Powells era solo una niña de 6 años cuando fue abusada por el novio de su abuela. A los 13 años comenzó a prostituirse en las calles. A los 18 años había tenido 3 abortos. A los 20 años, varios clientes la habían violentado en 3 ocasiones y la habían golpeado brutalmente en 5 ocasiones. A los 22 años, comenzó a consumir cocaína y a los 25 vivía en la calle, intercambiando favores por drogas. Una noche, después de una brutal golpiza por parte de un cliente, Brenda fue recogida por una trabajadora social y entró en un programa de rehabilitación llamado Hannah. Hoy Brenda tiene 42 años y ha dedicado el resto de su vida a ayudar a niñas como ella a evitar entrar en el mundo de la prostitución. Su dramática historia fue publicada por la BBC en un artículo titulado Mis 25 años como prostituta, que por cierto les recomiendo que lo busquen en internet porque está súper impactante. Brenda es una sobreviviente de la segunda industria más grande del mundo, una industria que mueve más de 150.000 millones de dólares al año. Cuando Brenda da discursos motivadores, siempre pregunta a su audiencia, ¿le recomendarías a una amiga tuya, a tu hija, a tu hermana o a tu madre entrar en el mundo de la prostitución? ¿Te sentirías orgulloso si tu hija o tu hermana, de tu hija o de tu hermana, si ella te dijera, tengo 5 años de experiencia trabajando como prostituta? La respuesta es siempre no. Entonces, vean cómo yo logro conectar con la audiencia de manera humana. Yo aquí estoy apelando mucho a los sentimientos de las personas. O sea, quiero que las personas se sientan identificadas con esta historia. Porque una vez que yo conecté con mi audiencia, ahora sí, capté la atención de mi audiencia y viene el cuerpo de mi ensayo, que va a incluir ejemplos concretos y estadísticas impactantes. La prostitución es un trabajo degradante, que no solo implica la venta de un servicio, sino también violencia física y emocional. Algunas personas dicen que la prostitución es un trabajo como cualquier otro y por lo tanto debería ser legal. Pero legalizar la prostitución es legalizar un mercado injusto, un mercado que vende los cuerpos de las mujeres al mejor postor.
Existe el mito de que las prostitutas disfrutan de su trabajo y que son parte de la industria de la moda, los tacones altos, el glamour, pero eso es totalmente falso. La historia de la película Pretty Woman, donde un hombre rico y poderoso, Richard Gere, se enamora de una prostituta, Julia Roberts, y se casa con ella, es solo un cuento de hadas. Vean ustedes una cosa interesante, ahora que yo se lo estoy explicando a ustedes, cómo mi entonación va variando. O sea, en las partes donde yo quiero recalcar, yo me detengo, cambio el tono de voz. Esa es una de las cosas importantes de un discurso. No puede ir un discurso plano, con la misma voz. Cuando ustedes van a dar un dato importante, ese tono tiene que cambiar y ser un tono más autoritario. Viene una estadística. Quizás una de cada 10.000 prostitutas tenga un final feliz. La mayoría de ellas sufren abusos físicos y psicológicos por parte de sus clientes y su esperanza de vida se reduce en 10 años en comparación con otras mujeres. Vean aquí también cómo mi tono de voz cambia, es una estadística triste. Entonces, un poco mi voz se vuelve casi como un susurro. Vienen más estadísticas. Un estudio de mujeres prostituidas en San Francisco encontró que el 62% había sido golpeada por sus clientes. Una investigación de la industria de las damas de compañía en 8 ciudades estadounidenses encontró que el 40% de las personas prostituidas informaron que sus compradores eran abusivos y violentos. Un 60% dijo que cada noche tenían el miedo de que nunca más volverían a sus hogares. Ven, o sea, son datos tan fuertes que yo cambio mi tono de voz, incluso ralentizo mi tono de voz porque quiero que la gente se quede con esa estadística. La tasa de homicidios en el lugar de trabajo entre las mujeres prostituidas en Colorado es 8 veces más alta que la tasa de ocupación más peligrosa para los hombres, que es ser conductor de taxi. Entonces ya yo conecté con mi audiencia, di muchos argumentos y ahora voy a abordar la fase de la contraargumentación. Porque yo pienso que la gente que dice que la prostitución debe ser legal está equivocada. Cuando la gente habla de prostitución y la necesidad de legalizarla para brindar atención médica y seguridad social a las mujeres, hablan como si la prostitución fuera algo que las mujeres hacen por placer. El 90% de las mujeres que se dedican a la prostitución sufrieron abusos cuando eran niñas y en promedio comenzaron a prostituirse a los 13 años. Algunas personas dicen que la prostitución es un trabajo en el que los adultos intercambian un producto, pero ninguna mujer sueña jamás con convertirse en una prostituta. Las mujeres que se dedican a la prostitución tienen un alto porcentaje de posibilidades de morir a edades más tempranas. Según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, 1 de cada 10 mujeres que se dedican a la prostitución ha sido golpeada o maltratada durante el ejercicio de su trabajo. Ahora que ya yo di estadísticas impactantes, voy a explicar un poco cuáles son las razones de este problema, porque la prostitución es un problema social. Entonces, vamos a abordar por qué es un problema social. Por otro lado, las mujeres que se dedican a la prostitución lo hacen porque necesitan el dinero para financiar su adicción a las drogas, porque son madres solteras y necesitan alimentar a sus hijos, porque no tienen casa, ni educación, ni familia, porque son inmigrantes o porque su baja autoestima las lleva a pensar que su valía personal está vinculada a sus cuerpos. Ahora que abordé el problema, vamos a explicar mi posición ante el problema. No apoyo, lo digo directa, no apoyo la legalización de la prostitución y creo que nadie debería apoyarla. No porque sea algo inmoral, sino porque constituye un ejercicio de poder, violencia y control sobre las mujeres. La prostitución no es un juego y mucho menos un buen trabajo con el que soñar. No se dejen engañar por las sonrisas que ven en los rostros de las mujeres que laboran en las calles.
La gran mayoría de ellas debe consumir una sustancia psicoactiva para completar su trabajo todas las noches. Y lo hacen con disgusto, tristeza e incomodidad. Ven, y ahí dejo un silencio. Hago una pausa porque esa pausa hace que las personas procesen toda esa información. Y sigo. Legalizar la prostitución equivale a legalizar la trata de personas. Ninguna mujer se prostituye por placer. Legalizarla o legalizar algo solo porque es la profesión más antigua del mundo, que es el argumento que apoya a la gente que dice que hay que legalizarla, es legalizar algo que denigra y humilla a las mujeres. Conclusión, ya yo tuve mi gancho, conecté con mi audiencia, ya di estadísticas, ya di ejemplos, ya expliqué por qué es un problema social, ya expliqué por qué yo tengo una posición determinada ante el tema y voy a concluir, que por cierto la conclusión es breve, porque si yo desarrollé muy bien la parte inicial y la parte del cuerpo de mi discurso oral y público, mi conclusión es simplemente un remate. Entonces, busquemos otras opciones como sociedad. Dejemos que todas las mujeres estudien y prosperen y poco a poco veremos cómo se reducen las tasas de prostitución. Pongamos fin al cuento de hadas de la prostituta feliz y comencemos a construir una sociedad diferente, una sociedad donde una mujer ya no tenga la necesidad de vender su cuerpo nunca más. Muchas gracias. Y ven, o sea, he rematado de una manera emocional, o sea, he invitado al final a una reflexión a todas las personas que escucharon mi discurso oral y público. Y ahora es tu momento, porque me imagino que si estás viendo este video es porque estás preparando un discurso oral y público. Recuerda, busca historias que conecten emocionalmente con tu audiencia. Busca temas polémicos. Define claramente tu posición. Busca estadísticas que defiendan tu posición. Usa la entonación para darle fuerza a determinados argumentos. Mantén siempre el contacto visual y sobre todo, siente tu tema. Cuando uno siente su tema, esa emoción, esa emotividad que sentiste a la hora de investigar tu tema, la gente lo va a sentir. Y lo más importante, en tu conclusión, invita a las personas a reflexionar por qué tu tesis es importante, por qué tu tema es importante y por qué ellos también tienen que reflexionar sobre este tema. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita. Y recuerda que me encantaría que me hicieras saber en la casilla de los comentarios qué otros temas quisieras aprender conmigo. Recuerda que la mitad del contenido que tengo en mi canal es propuesto por ti. Bye bye.